Está con nosotros el exministro Pedro Cateriano. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Hay nada menos que una acusación constitucional. Pregunta un poco malvada. ¿La acusación constitucional es la respuesta a la segunda edición del libro sobre el presidente Alan García? ¿O estoy haciendo una cosa un poco barata? Buenos días, buenos días, Fernando. Si me permiten, me sumo también al saludo por el Día del Padre y de manera especial a mi padre que acaba de cumplir 90 años. Hombre, si me permiten una licencia, también expresar mi solidaridad al pueblo y al gobierno de Colombia y lamentar la muerte del torero Fandiño el día de ayer en Francia. Sí. Respondiendo a la pregunta, evidentemente hay un trasfondo político en esta acusación, porque difiere de lo que ha sido la revisión de todos los procesos a lo largo del tiempo por el Congreso anterior, por las oficinas de control y por la propia Contraloría. Me refiero, por ejemplo, al caso del satélite. El satélite ha sido auditado en 2 oportunidades. La primera auditoría durante mi gestión, que duró desde el 1 de julio del 2013 hasta el 31 de julio del 2015, y llegó a la conclusión que no se habían violado las normas legales. La segunda auditoría, a pedido del exministro González durante este gobierno, auditoría que también duró desde el pedido que se inició aproximadamente en agosto hasta el mes de diciembre del año pasado, y también concluye la segunda auditoría que la solicitó la Contraloría a la OSI de CONIDA, el órgano que ha llevado adelante la ejecución del contrato del satélite, y también llega a la conclusión que no hay violaciones legales. Pero lo que llama profundamente acá la atención es que el único acuerdo de gobierno a gobierno que fue ratificado por el Congreso, es decir, que tiene rango de ley, es el de la compra del satélite. El satélite fue ratificado, refrendado por el Congreso al amparo del artículo 57 de la Constitución. Y en ese entonces, las comisiones de Relaciones Exteriores y de Constitución ratificaron la legalidad. Pero es más, la Comisión de Relaciones Exteriores no solo revisó la forma, sino que entró al fondo del asunto. Y lo que llama la atención en ese dictamen, que lo pongo a la vista, es que en ese entonces Fuerza Popular, es decir, el fujimorismo, votó a favor. Inclusive una crítica de la compra del satélite, que fue la actual presidenta del Congreso, Luz Salgado, se abstuvo, tampoco votó en contra. Entonces la única explicación que encuentro a esto es política. De otro lado, sí alarma que estén acusando de negociación incompatible. ¿Con quién? ¿Con el gobierno de Francia? ¿Con el exministro de Defensa de Francia? ¿Con los embajadores acreditados en el Perú? Porque ya este criterio de la modalidad de contratación de gobierno a gobierno lo han aplicado a todas las compras. Para que el público recuerde, ¿cómo se compra este satélite? Este satélite... ¿Hay una licitación? ¿Es una empresa privada? Se adquiere mediante la modalidad de gobierno a gobierno, que no la implantó el gobierno del expresidente Humala, como se dice. Por ejemplo, Alan García compró 12 aviones Twin Otter al Canadá mediante el mecanismo de gobierno a gobierno. Compró aviones Fokker a Holanda mediante el mecanismo de gobierno a gobierno. Es decir, no es una modalidad de contratación que nosotros establecimos. ¿Qué hizo CONIDA, que llevó adelante el proceso? Evaluó 4 propuestas: Francia, Gran Bretaña, España e Israel, y seleccionó como ganadora a la propuesta francesa. Es el único caso en donde un comité técnico que se denomina COTE evaluó individualmente, es decir, los oficiales y técnicos del CONIDA calificaron cada tema del satélite: plazo de duración, temas económicos, utilidad del lente, etcétera. Y toda esa calificación consta en actas. Entonces, llama la atención que todas estas consideraciones que han sido explicadas al actual Congreso, al anterior Congreso que convalidó la compra, y han sido sometidas a auditorías, no se tengan en cuenta. Señor Cateriano, acá recibimos a la señora Luciana León, congresista presidenta de la Comisión de Defensa, el día anterior a que entre al Pleno el dictamen que había aprobado la comisión que ella presidió. Le preguntamos insistentemente cuál era el reproche a la compra del satélite. Nos dijo que no lo podía revelar,
que se revelaría el día siguiente, que se publicaría después de que el Pleno tomase conocimiento, pero que habían irregularidades. ¿Ha podido leer usted el informe de la Comisión? ¿Nos puede explicar cuáles son las irregularidades que ella reprocha? Porque en efecto, los documentos que usted presenta, por ejemplo, hace notar que cuando se votó en la Comisión de Relaciones Exteriores, el único voto en contra de ese tratado fue emitido por el congresista Belaúnde Moreira, y que la señora Luz Salgado se abstuvo, y que todo el resto votó a favor. Entonces, ¿dónde están las irregularidades que cree haber descubierto la señora Luciana León? Bueno, yo creo que la congresista León ha tenido una conducta variable, voluble a lo largo del tiempo. Porque si nosotros recordamos sus primeras declaraciones, luego de que el actual Contralor General de la República concurre a la Comisión de Defensa a explicar las compras militares, ella públicamente declara que no hubo irregularidad alguna. Eso está probado, está en un material fílmico. Quien desea ver esa filmación, está. Luego cambia de parecer y llega a la conclusión de que se habría cometido negociación incompatible con los gobiernos con los cuales el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Fuerza Aérea específicamente, porque las acusaciones no incluyen a la Marina, habrían cometido, es decir, acusando temerariamente y sin pruebas, que como ministro de Defensa yo me habría coludido con colegas, con embajadores de países extranjeros acreditados en el Perú. Todas mis reuniones con ministros, embajadores, están publicadas en la página web del Ministerio de Defensa. Si uno entra a www.mindef.gov.pe, todas están con notas de prensa además explicadas. Y dicho sea de paso, porque también se denunció acá en RPP supuestas e inexistentes irregularidades en mis viajes al exterior, están probados que todos esos viajes fueron en cumplimiento de la función. ¿Por qué se eligió el satélite francés? Bueno, ¿cuál es los criterios? El satélite francés lo escogió el Comité Técnico de CONIDA por varias razones. Porque se trata de una tecnología de punta, es el satélite más moderno de Sudamérica, que capta imágenes submétricas. Por el plazo de duración. Perdón, menos de un metro. Visto desde 200 kilómetros, ¿no? Claro. Pero hay una cosa muy importante que no se suele destacar, que es la siguiente. Nosotros, al adquirir el satélite francés, también hemos logrado un acuerdo con el gobierno de Francia que permite bajar imágenes satelitales de los satélites de propiedad del Estado francés cuando orbitan encima del territorio peruano, lo cual constituye un gran soporte desde el punto de vista no solo político, sino tecnológico, porque si uno va y compra a una empresa X un satélite, adquiere el satélite, pero no todo este soporte, que implica que en cualquier momento, cuando requiramos bajar imágenes de los satélites franceses, Francia, mediante este acuerdo de gobierno a gobierno, nos da la posibilidad de bajar imágenes satelitales de sus satélites. No se destaca este gran aspecto de la propuesta francesa, que está pactada en un tratado ejecutivo internacional. Se ha dicho que Francia no garantizó el satélite. La máxima expresión de compromiso en el derecho internacional público es el tratado internacional. Y respecto a este tema, tenemos un tratado ejecutivo internacional. Ahora, señor Castellano, una cosa que llamó la atención, el presidente Macron, durante la conferencia pública que sostuvo junto al presidente peruano, afirmó que la compra de este satélite por parte de Perú era una expresión de la confianza que había entre nuestros dos países. Sin embargo, aquí en el Perú parece que tenemos más bien una visión. Bueno, el gobierno, en la situación de debilidad en que se encuentra, no ha jugado un papel respecto a destacar la importancia del satélite. En honor a la verdad, debo decir que el ministro Nieto sí. El ministro Nieto, durante la emergencia, defendió la utilidad del satélite. Pero acá el problema es que ya se han cuestionado todas las compras. Se ha cuestionado la compra de los aviones coreanos, se ha cuestionado la compra de los aviones italianos, de los helicópteros rusos.
Irresponsablemente la congresista León ha dicho que nosotros jugamos a la guerrita comprando armas. Yo me pregunto, y le pregunto a la opinión pública a través de RPP, ¿qué hubiese sido de la emergencia del norte si no hubiésemos contado con los helicópteros y aviones que adquirimos? El drama hubiese sido gravísimo. Y eso prueba que un país requiere unas fuerzas armadas equipadas no solo para eventualidades que nadie desea, sino para atender a la ciudadanía en caso de emergencia. Señor Cateriano, y basta que un helicóptero salve a una persona para que esté absolutamente justificada esa inversión de parte del Estado. Parte de la imagen política en la que se basan sus detractores, porque los existen, como sabemos, sin ninguna duda, el tema del audio famoso. Díganos, por favor, qué se ha actuado respecto de ese audio y qué sabemos, qué sabe usted, que es el primer interesado en saberlo, respecto de ese audio. Bueno, este audio ya ha sido investigado en 2 oportunidades en el Ministerio Público. La primera, a mi solicitud, cuando fui ministro de Defensa y se produjo este hecho ilegal, yo denuncié. La segunda, a través de un ciudadano que formuló la denuncia. Y ahora el Parlamento va a enviar esto nuevamente al Ministerio Público. ¿Qué es lo que se quiere investigar? Si ya se ha investigado. Bueno, ahí me acusan de una supuesta usurpación de funciones, pero la compra del material para el centro hospitalario de Pichari fue aprobada por un decreto de urgencia. Vamos a desarrollarlo inmediatamente después de estos brevísimos mensajes. Unos minutos más con el exministro Pedro Cateriano. Regresamos. Pedro Cateriano, y la pregunta que había quedado planteada es lo que él sabe respecto del audio, que le ha merecido muchos reproches, en el que se le atribuye haber dicho: ya cuento con la luz verde de Nadine Heredia. Bueno, esa frase específicamente, esa frase, no todo el audio, porque evidentemente los informes televisivos se editan, pero específicamente esa frase la analizó la policía del audio ilegal y constató que había sido editada y que tiene cortes abruptos. Pero retornando al fondo del asunto, ¿de qué usurpación hablamos o de qué supuesta usurpación? Cuando el decreto de urgencia está rubricado por el expresidente Humala, refrendado por el expresidente del Consejo de Ministros Jiménez Mayor, por el exministro de Defensa y por el ministro de Justicia. ¿Cuál es la usurpación? Y no se trató de una compra secreta, se publicó en El Peruano. Tampoco, como dijo el congresista Mulder, que yo negocié ilegalmente con López Meneses. López Meneses fue convocado por Becerril a la comisión y López Meneses respondió que no me conocía. Con bombos y platillos, Becerril levantó el secreto de mis comunicaciones, que yo ya lo había levantado cuando fui ministro de Defensa, y Telefónica dijo que yo nunca había hablado con López Meneses, ni él me había llamado. Claro. Sí, no obstante, con bombos y platillos, Becerril dijo: le levanto el secreto de las comunicaciones. ¿Por qué no ha mostrado ese registro telefónico con anterioridad a la denuncia cuando fui ministro de Defensa? Porque no ha encontrado las llamadas con la señora Heredia. Lo que debe haber encontrado Becerril en el registro de mis llamadas son innumerables comunicaciones con el expresidente Humala, con los excomandantes generales del Ejército, Marina y Aviación, pero con la señora Heredia ninguna. Por eso no muestra el registro de mis llamadas telefónicas. Lo que pasa es que la palabra luz verde es muy periodística. Sí, y también el acoso político. Entonces, ¿no? Claro, eso de alguna manera fue una cosa que ha ilustrado un estado de ánimo, y yo quisiera, gente, etcétera, pero porque acá en el fondo de lo que se trata, ningún acto ilegal, ¿no? Sí, de lo que se trata es de imponer la idea de que yo no he actuado con independencia. Yo quisiera dar 2 ejemplos ilustrativos de lo que ha sido mi actuación como ministro y como presidente del Consejo de Ministros. Cuando yo asumo la presidencia del Consejo de Ministros, fue en un contexto político sumamente difícil. Inclusive la gente creía que no me iban a dar el voto de confianza y que nos íbamos a una disolución constitucional del Congreso. En ese momento hubo discrepancias, y pongo de testigos no solo a los miembros de mi gabinete, sino a parlamentarios del Partido Nacionalista como Abu Gataz, que lo sabe. Yo en ese momento, cuando el presidente me dice, y evaluamos todo, el expresidente me dijo, y evaluamos todas las propuestas, y él me dice: inicia un diálogo, yo ahí vi la luz de solución y aposté por la continuidad del gobierno sin disolución del Congreso. Esa fue una decisión que yo impulsé.
porque también hubiese podido, si era, como dicen, obsecuente, ir pues a la disolución constitucional. Pero sabía que eso era grave para un gobierno que estaba de salida frente a acusaciones de interceptaciones ilegales, de financiamiento ilegal, y por eso opté por la salida del mantenimiento del Congreso. Cuando fui presidente del Consejo de Ministros también, faltando 12 días, Fujimori de puño y letra presenta el pedido de indulto. Inmediatamente, por una cuestión de convicción política y jurídica, me opongo a ese indulto. Entre otras razones, porque el señor Fujimori nunca se ha arrepentido del golpe de Estado. Es más, este último 5 de abril, donde se han conmemorado los 25 años del golpe, se ha jactado del golpe, es decir, no tiene arrepentimiento ni propósito de enmienda, y creo que el tiempo me ha dado la razón. Eso prueba otra vez... Pero no ha sido condenado nunca por eso, por el golpe. No. Ya, pero está haciendo un análisis político y jurídico, por eso yo dije. Hablando de eso, la coyuntura actual, ¿qué le parece? Muy grave. El caso Torne. Muy grave. Muy grave en términos generales. ¿Qué tentación tiene una persona que está en el gobierno, por ejemplo el presidente, con su experiencia? ¿Qué tentación o qué situación puede tener en un momento como Bueno, existe la tentación de la disolución. La tentación de la disolución. Yo he pasado por ese momento. A eso voy. He tenido que sopesar lo que le conviene al país y lo que no le convenía. Y ese es un asunto en donde uno actúa con criterio de conciencia en base a sus principios y convicciones democráticas, ideológicas y políticas. Si se puede saber, hubo voces dentro de su gabinete que usted presidía que decían vamos a al cierre del Congreso. A lo que voy es a lo siguiente, que el debate se dio. Hubo un debate sobre eso. Sobre eso. Hubo un debate sobre eso. Claro. Y mi posición, una vez que el presidente me dijo inicia el diálogo, y el diálogo culminó de manera positiva, fue defender la no disolución. Y creo que actué bien. Ahora el contexto es diferente. ¿Por qué razón? Porque en mi condición de presidente del Consejo de Ministros yo estaba de salida. Ahora se está iniciando el gobierno. Está repitiendo Fuerza Popular y el APRA, prácticamente, claro que con distinta constitución y actores políticos, la experiencia acontecida con Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno y la que también ocurrió con Bustamante y Rivero. Un país no puede funcionar si el Parlamento está acosando permanentemente a los ministros. Cada semana, Fuerza Popular, por indicaciones... ¿Es un acoso permanente? Yo creo que sí. Es decir, pasamos de Torne, ahora entramos a Basombrío, acabamos de... ¿Justificaría eso el escenario de la disolución? Yo lo que digo es lo siguiente: antes de entrar a discutir el escenario de la disolución, hay que exhortar a las fuerzas políticas y hay que pedir un llamado a la calma. Eso no podemos el presidente. Bueno, no solo el presidente, la sociedad civil en su conjunto, porque son los electores los que le han dado ese poder a la señora Keiko Fujimori, que ahora no lo está utilizando adecuadamente, porque la principal responsable de la inestabilidad política es la señora Keiko Fujimori, no es el presidente Kuczynski. En democracia, tan importante como ganar es saber perder. Y son más las veces que uno pierde que las que gana. Claro. Y este es un pronunciamiento, un veredicto popular. La gente ha elegido a PPK para gobernar. La interpelación es un mecanismo de control político, no de obstrucción política. Un matiz, aunque lamentablemente tenemos que ir terminando, esto es muy interesante. ¿Ha elegido a PPK para gobernar o ha elegido a PPK para que no salga la señora Fujimori? Bueno, para las dos cosas. No necesariamente no necesariamente para gobernar. Pero las dos cosas, ¿no? Al final, esa es una discusión. Lo concreto es que el presidente Kuczynski es el que tiene la competencia estatal de mando, de acuerdo a la Constitución, para gobernar. O sea, lo veo ahora proclive así a la disolución. Yo digo que primero hagamos un espacio que las aguas se calmen, baje la tensión política y seamos conscientes de lo que significaría para un país. La gente no va a saber distinguir entre un cierre constitucional del Congreso como
el golpe a la fuerza bruta que dio Fujimori. El autogolpe y todo lo demás. Bueno. Exacto, y las consecuencias gravísimas que trajo para el país. Pues muy bien. Muchas gracias, señor Carteliano.